Bienvenidos a nuestra profunda inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en las profecías de Isaías, un personaje clave en la Biblia. Sin duda, Isaías es una voz que ha resonado a través de los siglos. Lo que lo hace tan especial es esa mezcla de advertencias y esperanza en sus textos. Exacto, esa dualidad me intriga. Por un lado, Isaías lanza advertencias, habla de juicios divinos, pero por otro lado, hay un mensaje de esperanza, de restauración. ¿Cómo podemos entender esta aparente contradicción? Para comprender a Isaías hay que situarse en su contexto histórico. Vivió en el siglo VIII, una época de gran agitación en los reinos de Israel y Judá, invasiones inminentes, crisis moral, inestabilidad política, un verdadero desafío para el pueblo de Dios. ¡Wow! Tiempos turbulentos. No me imagino vivir bajo la constante amenaza de una invasión extranjera. Y en medio de todo este caos aparece Isaías. Precisamente, y su mensaje inicial, aunque severo, está cargado de sentido. Isaías llama al pueblo al arrepentimiento, les advierte sobre las consecuencias de sus acciones. Es como si les dijera, despierten, recapaciten, aún hay tiempo. Entiendo, es una llamada a la acción, una sacudida para que el pueblo reaccione. Pero, ¿cómo se integra la esperanza en este panorama? Ahí está la genialidad de Isaías. Él no se limita a ser un profeta de calamidades. En medio de la oscuridad, Él enciende una llama de esperanza. Nos habla de un nuevo pacto, un símbolo de la restauración y las bendiciones futuras de Dios. ¿Recuerdas las promesas hechas a David? Claro, las promesas de un linaje eterno, un reino que no tendrá fin. Exacto. Isaías las retoma, las actualiza, asegurando un renacer espiritual para el pueblo. Me fascina cómo Isaías las conecta con su propio tiempo, dando un mensaje de continuidad, de que Dios no se olvida de sus promesas. Exactamente. Y no solo eso, Isaías predice el regreso de los exiliados a Jerusalén. En Isaías 40 encontramos palabras tan conmovedoras como consolaos, consolaos, pueblo mío. Es un mensaje que va más allá del evento histórico de la liberación de Babilonia. Sí, nos habla de la búsqueda incansable de Dios por restaurar a su pueblo, por sanar sus heridas, por darles un nuevo comienzo. Es increíble cómo unas pocas palabras pueden contener tanta profundidad. Y hablando de profundidad, Isaías también tiene visiones de un mundo completamente renovado, ¿verdad? Un mundo transformado, donde el dolor y el sufrimiento se desvanecen. Sí, en los capítulos 65 y 66, Isaías nos regala una visión de cielos nuevos y una tierra nueva. Un mundo donde la justicia y la paz prevalecen, donde el mal es erradicado y la creación entera se regocija en la presencia de Dios. Es una imagen poderosa de esperanza no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Eso sí que es inspirador. Me encanta esa visión de un futuro utópico donde la armonía reina. Pero también mencionaste que Isaías habla del Mesías, ¿verdad? Un personaje que trae consigo la esperanza de un futuro mejor. Me encantaría saber más sobre eso. Por supuesto. De hecho, Isaías es conocido por sus profecías mesiánicas. Una de las más famosas es la del Emanuel, en Isaías 7.14. Así, la famosa profecía de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Siempre me ha fascinado esa imagen. Exacto. Esta profecía ha sido interpretada a lo largo de los siglos como el anuncio de la llegada de un Salvador, un faro de esperanza para un pueblo oprimido, un líder que traerá consigo justicia y paz. Es una imagen muy poderosa, un Salvador que nace en medio de la oscuridad, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Es un mensaje que resuena incluso en nuestros días. Y no podemos olvidar la figura del príncipe de paz, descrita en Isaías 9.67. Aquí Isaías nos presenta a un niño que traerá justicia y paz, un líder divino que contrasta con la corrupción de su época, un modelo de liderazgo basado en la rectitud y el amor. Es fascinante cómo Isaías no solo predice la llegada de un líder, sino que también describe sus cualidades, su impacto en el mundo. Nos da una imagen muy completa de lo que este Mesías representa. Totalmente. Isaías nos muestra que este Mesías no será un gobernante cualquiera. Será un modelo de justicia, un símbolo de paz verdadera. Y por si fuera poco, Isaías también nos presenta la figura del siervo sufriente. Ah, sí, el siervo sufriente. Siempre me ha conmovido esa imagen de alguien que se sacrifica por el bien de los demás. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta figura? Claro. En Isaías 53 se nos presenta a un siervo que carga con los pecados del pueblo, que sufre en su lugar para ofrecer redención y perdón. Es una figura que representa el amor abnegado, la entrega total por el bien del otro. Es una imagen conmovedora, llena de sacrificio y amor. Es una figura que nos invita a reflexionar sobre el significado del verdadero altruismo, de la entrega desinteresada por los demás. Exacto. El siervo sufriente es un llamado a la compasión, a la solidaridad, a la búsqueda del bien común. Es un modelo que nos inspira a vivir con amor, a ponernos al servicio de los demás. Es un mensaje poderoso que nos desafía a ser mejores personas, a construir un mundo más justo y compasivo.
¿Y cómo se conecta esta figura con el Mesías que mencionábamos antes? ¿Hay alguna relación entre ambos? Esa es una pregunta muy interesante y precisamente ahí es donde Isaías nos lleva a un nivel más profundo de comprensión. Muchos estudiosos ven al siervo sufriente como una prefiguración de Jesús, quien siglos después se entregó a sí mismo por la salvación de la humanidad. Es increíble. Isaías, escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús, ya estaba anticipando su llegada y la esencia de su misión. Es como si estuviera tejiendo un hilo conductor a través de la historia, guiándonos hacia la figura de Jesús. Exactamente. Y esa conexión entre Isaías y el Nuevo Testamento es innegable. Muchos pasajes de Isaías son citados en el Nuevo Testamento como cumplidos en Jesucristo. Es como si Isaías estuviera abriendo una ventana hacia el futuro, mostrándonos destellos de la venida del Mesías. Es fascinante cómo las palabras de un profeta que vivió hace tantos siglos pueden tener tanta relevancia en nuestros días. Isaías nos desafía a mirar más allá de nuestro presente, a conectar con una historia que nos trasciende. Y precisamente es lo que hace que su mensaje sea tan poderoso. Sin duda, Isaías nos habla de temas universales. La esperanza, el juicio, la redención, el amor. Temas que resuenan en el corazón humano sin importar la época o lugar. Y creo que esa es la clave de su perdurabilidad. Y hablando de la conexión con el Nuevo Testamento, ¿podrías hablarnos un poco más sobre cómo se interpretan las profecías de Isaías en el contexto cristiano? ¿Qué significado se les atribuye? Claro, en el cristianismo se entiende que muchas de las profecías de Isaías se cumplen en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, la figura del príncipe de paz y del siervo sufriente se interpretan como referencias directas a Jesús y su misión. Entiendo. Es decir, que a través de Jesús, el mensaje de esperanza de Isaías adquiere una nueva dimensión. Se hace realidad de una manera concreta y tangible. Es como si Isaías estuviera señalando el camino hacia la llegada del Mesías. Exactamente. Y no olvidemos que Isaías habla de un mensaje universal de redención. En Isaías 49.6 describe al siervo de Dios como luz para las naciones. Claro, esa frase siempre me ha impactado. Nos habla de un mensaje de salvación que no se limita a un solo pueblo, sino que se extiende a toda la humanidad. Es una invitación a la esperanza, a la reconciliación, a la unidad entre los pueblos. Precisamente. Y a través de Jesús, el mensaje de esperanza de Isaías adquiere una dimensión universal. Y esto nos conecta con un punto crucial. ¿Cómo se aplica el mensaje de Isaías a nuestras vidas hoy? ¿Qué relevancia tienen sus palabras en el siglo XXI? Esa es una pregunta clave. Porque sí, las profecías de Isaías son fascinantes, pero ¿qué nos dicen a nosotros? Aquí y ahora. ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestra vida cotidiana, a nuestros desafíos, a nuestras esperanzas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo tender un puente entre las palabras de un profeta de la antigüedad y nuestra realidad actual? Yo creo que la clave está en entender que Isaías no solo nos habla de eventos históricos, sino que nos revela principios espirituales que son atemporales. Me gusta esa perspectiva. Es decir, que Isaías no es solo un libro de historia, sino un manual para la vida, una guía para navegar por los desafíos y las esperanzas de la existencia humana. Exactamente. Y uno de esos principios que encontramos en Isaías es la confianza en la fidelidad de Dios, incluso en medio de la adversidad. ¿Te imaginas la situación del pueblo de Israel en tiempos de Isaías? Rodeados de enemigos con la amenaza constante de la invasión, la incertidumbre política, la crisis social. Y en medio de todo eso, Isaías les recuerda que Dios no los ha abandonado, que sigue siendo fiel a sus promesas. Es un mensaje poderoso, sobre todo en momentos de dificultad. A veces cuando las cosas se ponen difíciles es fácil caer en la desesperanza, pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Isaías nos recuerda que Dios está siempre presente, que su amor es incondicional, que nunca nos abandona. Así es. Y esa confianza en la fidelidad de Dios es la base de la esperanza. Porque si sabemos que Dios está con nosotros, que tiene un plan para nuestras vidas, que nos ama incondicionalmente, entonces podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y determinación. Es como si Isaías nos dijera: no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer en el horizonte. Y eso nos da fuerza para seguir adelante, para no rendirnos ante la adversidad. Exactamente. Y esa esperanza que encontramos en Isaías no es una esperanza pasiva, una simple espera de que las cosas mejoren. Es una esperanza activa que nos impulsa a la acción, a ser protagonistas del cambio, a luchar por un mundo mejor. Es decir, que la esperanza que nos ofrece Isaías no es un simple consuelo, sino un llamado a la acción. Nos invita a ser agentes de transformación, a construir un futuro más justo y compasivo, a ser portadores de la luz de Dios en medio de la oscuridad del mundo. Precisamente. Y esa llamada a la acción se ve reflejada en la figura del siervo sufriente. Recordemos que este siervo no es alguien que se resigna pasivamente al sufrimiento, sino que se entrega voluntariamente, que se sacrifica por el bien de los demás. Es un modelo de amor abnegado, de entrega total, de servicio desinteresado. Y esa imagen del siervo sufriente nos desafía a nosotros, ¿no?
Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestras vidas, sobre si estamos siendo egoístas o si estamos buscando el bien común, sobre si estamos dispuestos a sacrificarnos por los demás. Sin duda, el siervo sufriente es un llamado a la compasión, a la solidaridad, a la empatía. Nos invita a ponernos en el lugar del otro, a sentir su dolor, a compartir sus cargas. Y a partir de esa compasión, actuar, hacer algo para aliviar el sufrimiento, para construir un mundo más justo y fraterno. Es un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días, ¿no crees? En un mundo donde a menudo prevalece el individualismo, el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, Isaías nos recuerda que estamos llamados a ser diferentes, a ser portadores de la luz, a ser agentes de transformación. Totalmente de acuerdo, y creo que esa es una de las claves para comprender la relevancia de Isaías en la actualidad. Sus palabras nos interpelan, nos desafían, nos invitan a mirar más allá de nosotros mismos, a buscar el bien común, a construir un mundo donde el amor de Dios se refleje en cada acción, en cada relación, en cada estructura social. Es un mensaje que nos llena de esperanza, pero también de responsabilidad. Porque Isaías nos muestra que la transformación del mundo comienza en cada uno de nosotros, que cada acto de amor, cada gesto de solidaridad, cada lucha por la justicia, por pequeña que sea, contribuye a la construcción de un futuro mejor. Exactamente. Y esa es la belleza del mensaje de Isaías. Nos invita a ser parte de algo más grande que nosotros mismos, a unirnos a Dios en su obra de redención, a ser instrumentos de su amor en el mundo. Y hablando de la obra de Dios, Isaías también nos habla de la restauración de Israel, ¿verdad? De la promesa de un nuevo comienzo, de un futuro glorioso para el pueblo de Dios. Así es, Isaías, a pesar de anunciar juicios y calamidades, no se queda en la oscuridad. Él nos abre una ventana hacia la luz, nos habla de un futuro donde Dios restaurará a su pueblo, donde las heridas serán sanadas, donde la justicia y la paz reinarán. Es un mensaje que nos llena de esperanza, ¿verdad? Nos recuerda que Dios nos olvida de sus promesas, que siempre está hablando de la historia, que tiene un plan de redención para su pueblo. Exactamente. Y esa promesa de restauración no se limita al pueblo de Israel. Isaías nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra donde el dolor y el sufrimiento serán cosas del pasado. Es una visión de esperanza para toda la creación, una promesa de un futuro donde el amor de Dios reinará en plenitud. Es una imagen que nos inspira a trabajar por la justicia y la paz, a construir un mundo donde todos podamos vivir en armonía, en comunión con Dios y con la naturaleza. Es un llamado a ser constructores de puentes, a derribar muros, a sanar las heridas del pasado, a crear un futuro donde todos podamos florecer. Sin duda, Isaías nos desafía a ser parte de esa transformación, a ser instrumentos de paz y reconciliación, a trabajar incansablemente por la construcción de un mundo mejor. Y en ese camino las palabras de Isaías nos acompañan, nos animan, nos recuerdan que la esperanza no es una utopía, sino una realidad que se construye día a día con nuestro esfuerzo y con la gracia de Dios. Exactamente, Isaías nos invita a vivir con esperanza, a confiar en la promesa de un futuro mejor y a entregarnos con pasión a la construcción de ese futuro. Y creo que esa es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de este gran profeta. Totalmente de acuerdo. Isaías nos recuerda que la esperanza no es un lujo, sino una necesidad. Es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a luchar por un mundo más justo y compasivo, a construir un futuro donde el amor de Dios se manifieste en plenitud. Y creo que es un buen punto para hacer una pausa, para reflexionar sobre todo lo que hemos compartido hasta ahora, para dejar que las palabras de Isaías resuenen en nuestros corazones. Me parece perfecto. Dejemos que el mensaje de esperanza de Isaías nos ilumine, nos guíe, nos dé fuerza para seguir adelante en nuestro camino. Retomamos nuestra inversión en las profecías de Isaías. Ya hemos explorado su mensaje de esperanza en medio del juicio, la figura del siervo sufriente y la promesa de restauración. Y ahora me gustaría aterrizar en algo que me ha estado rondando la cabeza. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas hoy? ¿Qué nos dice Isaías en pleno siglo XXI? Excelente pregunta. Porque a veces las profecías pueden parecernos historias del pasado sin mucha conexión con nuestro presente. Pero la genialidad de Isaías radica en que nos habla de realidades que trascienden el tiempo. Sus palabras nos interpelan a un nivel profundo sin importar la época en la que vivamos. Exacto, y precisamente por eso me intriga. Por ejemplo, hemos hablado de la confianza en la fidelidad de Dios. Pero ¿cómo podemos aplicar este principio en medio de las dificultades que enfrentamos hoy, en un mundo que a veces parece caótico e incierto? Isaías nos enseña que Dios es fiel a sus promesas incluso cuando nosotros fallamos, cuando nos desviamos del camino. Nos anima a confiar en su amor, a no perder la esperanza, a recordar que Él siempre está con nosotros guiándonos y sosteniéndonos. Es como si nos dijera, no temas, yo estoy contigo. Es un mensaje de consuelo en tiempos difíciles, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. A veces nos sentimos abrumados por las circunstancias, por las injusticias, por el dolor.
Pero Isaías nos recuerda que hay una fuerza mayor que nos acompaña, que nos sostiene, que nos impulsa a seguir adelante. Así es. Y no olvidemos que Isaías también nos habla de la importancia de la justicia y la paz. Principios que parecen tan lejanos en un mundo marcado por la violencia, la desigualdad y la polarización. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día? ¿Cómo podemos ser agentes de cambio en un mundo que parece resistirse a la transformación? Esa es la gran pregunta. Creo que Isaías nos desafía a ser luz en medio de la oscuridad, a ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo parece dominado por el cinismo y la desesperanza. Nos llama a ser agentes de cambio en nuestro entorno, a luchar por la justicia social, a promover la paz en nuestras relaciones, a construir un mundo más equitativo y compasivo. Exacto. Su mensaje no es solo un conjunto de bellas palabras, sino una llamada a la acción. Nos invita a ser protagonistas del cambio, a no conformarnos con la realidad que nos rodea, a soñar con un mundo mejor y a trabajar incansablemente para hacerlo realidad. Y hablando de un mundo mejor, Isaías nos regala una visión maravillosa, la de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor y el sufrimiento serán cosa del pasado. ¿Qué nos dice esta visión sobre nuestra esperanza como seres humanos? ¿Es solo una fantasía o una posibilidad real? Esa visión nos habla de la plenitud de la vida, de un futuro glorioso donde el amor, la justicia y la paz reinarán para siempre. Nos anima a vivir con esperanza, a confiar en que un mundo mejor es posible, a trabajar incansablemente para que esa visión se haga realidad. Es una visión que nos llena de energía, que nos motiva a seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y creo que es importante recordar que la esperanza no es pasiva, sino activa. No se trata de esperar sentados a que las cosas cambien, sino de ser protagonistas de ese cambio, de trabajar con pasión por la justicia y la paz. Totalmente de acuerdo. La esperanza es una fuerza transformadora que nos impulsa a actuar, a hacer luz en medio de la oscuridad, a ser portadores del amor de Dios en un mundo que a menudo parece olvidar su presencia. Y en ese camino, las palabras de Isaías nos acompañan, nos guían, nos inspiran a vivir con esperanza y a ser agentes de transformación en el mundo. Y para terminar nuestra inmersión en las profecías de Isaías, me gustaría darte una pregunta para reflexionar. Si Isaías estuviera hablando en nuestro mundo hoy, ¿cuál sería su mensaje de esperanza para nosotros? Esa es una pregunta que cada uno debe responder en su corazón, pero estoy seguro de que Isaías nos invitaría a confiar en la fidelidad de Dios, a ser agentes de justicia y paz, a vivir con esperanza y a trabajar incansablemente por la construcción de un mundo mejor, un mundo donde el amor, la compasión y la solidaridad sean los pilares de una nueva sociedad. Un mensaje que resuena con fuerza en nuestros días, un mensaje que nos llama a la acción, a la transformación personal y social, a la búsqueda incansable de un mundo más justo y fraterno. Muchas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en las profecías de Isaías. Esperamos que sus palabras les inspiren a vivir con esperanza y a ser agentes de cambio en el mundo. Hasta la próxima.